Bien, acá estamos de nuevo, vamos a empezar de nuevo a compartir la pantalla y les voy a dejar la imagen de este cuadrito para que se vayan guiando mientras los voy explicando y voy a sacar mi video para que se vea mejor. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a empezar a ver ahora la luna por elemento. Ya les comenté, los elementos son 4, son el fuego, la tierra, el aire y el agua. Y dependen, por supuesto, del signo en el que va a estar, que es el que nos va a indicar también el elemento. Cuando hablamos de elementos, estamos hablando de elementos que están presentes en la naturaleza, por lo menos como les dije ya, para la astrología occidental tradicional, y que son 4, estos que les acabo de mencionar. Los elementos, lo que nos indican como genéricamente, es que vamos a tener como la tendencia a percibir la realidad a través de esas llamadas funciones por Jung también, y es lo que nos va a permitir adaptarnos al medio, lo que nos va a dar mayor sensación de seguridad. Por eso también les dije antes que volvemos a nuestra luna natal para sentirnos seguros. Más que nada, a lo que volvemos es a tratar de reproducir el elemento o la función, esa que es la función predominante. Por lo tanto, uno de los primeros trabajos que tenemos que hacer, invitar a hacer a los que nos consultan para poder aprovechar mejor su propia luna, es tratar de desarrollar, es decir, hacer cosas que tengan que ver con el elemento en el que está su luna natal. Que yo ahora más o menos les voy a ir indicando algunas cosas genéricas, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de realizar actividades físicas o competitivas, artes marciales, o que se vinculen con los medios de seguridad, por ejemplo, ejército, policía, etcétera, o que te pongan en contacto con el fuego, ¿no? Hacer asado, fogatas nocturnas, trabajar de bombero, siempre con mucho cuidado, por supuesto, si es que la luna está en fuego. En el caso que la luna esté en tierra, realizar actividades que nos conecten con el cuerpo, con la naturaleza, con lo que deseamos, con lo bello, con las artes en sus diversas manifestaciones. Si está en agua, con actividades introspectivas o con la introspección, con el encuentro con nosotros mismos, ¿no? Con volver a esa cuevita de las que le hablé, o que permitan, o por ejemplo con el agua, actividades como nadar, o tomar baños de cuerpo entero, o viajar en barco, o realizar actividades náuticas, y si está en aire, con actividades que estén relacionadas con la comunicación, o de tipo relacional, con grupos de personas, y también con el aire específicamente, ¿no? Como por ejemplo actividades como el paracaidismo, el aladeltismo, viajar en avión, Son como cosas básicas que uno recomienda cuando ve que la persona no está muy conectada con el elemento. Cuando les decía, por ejemplo, el tema de la interioridad, bueno, uno puede también recomendar que hagan meditación, o con el cuerpo que, por ejemplo, hagan yoga, o cualquier práctica que conecte con el cuerpo. Es decir, hay muchísimas variables, por supuesto, pero bueno, en todos los casos lo que se sugiere es que la persona se ponga en contacto con el elemento de su luna, porque eso va a favorecer la mejor expresión de esa luna y también la posibilidad de poder trascenderla, ¿no? Para poder evolucionar y para poder avanzar justamente en el despliegue de nuestro propio sol natal, porque en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que trascender a la luna, ¿no? Lo que en la práctica significa salir de ese mecanismo lugar, de esa zona de confort emocional, de responder siempre reaccionando de la misma manera inconsciente a las experiencias que se nos van a ir presentando, y que de alguna manera activa nuestra memoria emocional para crear otros surcos de memoria, surcos mnésicos se les llama, otro tipo de memorias emocionales, y por lo tanto también facilitar otro recorrido vital de manera más consciente. Uy, perdón, que no sé qué es lo que está pasando acá. Bueno, no sé. Vamos a tratar de seguir. Por ahí me vuelven a interrumpir, perdón. Pero bueno,
Lo que uno tiene que buscar es tratar de que nuestras elecciones sean más conscientes, ¿no? Y que no sea solamente una respuesta automática, que nuestro mismo mundo interno también se amplíe, que establezcamos nuestros vínculos no solamente por necesidad, que es otra característica, como les dije, de la luna natal, sino por libre elección, con mayor libertad, donde haya una paridad, donde los vínculos sean más equilibrados, y ese suele ser un trabajo difícil, ¿no? Tanto al principio como a veces hasta el final, porque es algo que vamos a tener que trabajar siempre, ¿no? Al principio para poder madurar y después para liberarnos de ese tipo de respuestas automáticas o incluso para sanar también nuestro mundo emocional. Porque todo esto forma parte del proceso evolutivo y dentro de ese contexto, además, Saturno va a ser el que, como les dije, también va a ir marcando el paso del tiempo, pasa revista cada 7 años, ¿no? Nos pide que le rindamos cuentas, hasta que da la vuelta completa al zodíaco con los 28 o 29 años de edad, y es donde se supone que deberíamos ingresar a la adultez, a dejar de demandar que nuestros padres nos sigan nutriendo, cuidando, etcétera, o sea, dejar de hacerlos cargo de nuestra felicidad en última instancia, para poder comenzar a hacernos cargo de nosotros mismos, asumir responsabilidades de nuestra vida, incluso poder empezar a sostener y o dar sostén a los demás, ¿no? A nuestros propios hijos, por ejemplo, si decidimos tenerlos. Pero vamos entonces con el tema de los elementos. ¿Cómo reacciona cada luna ante las diferentes experiencias de la vida? Y lo primero que tenemos que saber es que la luna, esté en el signo que esté, siempre expresa cualidades del signo solar, ¿no? Del sol, digamos, correspondiente a ese signo, no al signo de que la persona sea, pero que en general lo hace de manera infantil, es torpe, es primitiva, esa expresión es poco pulida. Si hablamos de lunas en elemento fuego, estamos hablando de la luna en Aries, en Leo o en Sagitario. Este tipo de lunas perciben y se conectan a través de la intuición, más que nada. Son lunas en general inestables emocionalmente. El mundo emocional abarca en estas lunas infinitos matices y posibilidades. Pueden llegar incluso a desconcertar. La más difícil en general se considera que es la luna en Aries, porque da cuenta de que el ambiente familiar era complejo, había tensiones, la madre podía estar enojada frecuentemente o por lo menos parecer que estaba enojada. La madre era la que imponía lo que había que hacer sin considerar lo que el hijo necesitaba o más precisamente lo que sentía, por lo que en estos casos los hijos suelen volverse reactivos a cualquier tipo de autoridad, porque además y desde muy chicos aprendieron a ponerse a salvo de una madre que es muy invasora, que es como una especie de tromba que no para nunca. Invasora, pero no en el sentido escorpiano, ¿no? Sino que está demasiado presente, es la que se ocupa de todo, es como que no lo deja al hijo poder decidir ni siquiera dónde quiere estudiar, qué sé yo, o sea, en la casa, ¿no? No me estoy refiriendo ni siquiera a qué colegio. En el caso de la luna en Leo, la dificultad generalmente está dada cuando la hija es mujer, porque se genera una especie de competencia entre la madre y la hija. Habitualmente, por ejemplo, suele ocurrir que la madre es muy bella, muy llamativa, muy coqueta, muy famosa, que siempre llama la atención, incluso aunque no se lo proponga, y lo hace de manera inconsciente, ¿no? O sea, aunque no se lo proponga de manera consciente, pero en los hechos eclipsa a la hija, que por lo tanto se cría con una autoestima muy baja y siempre a la sombra de su mamá, hasta que, bueno, puede aceptar que ella es como es, la madre es como es, y que ella tiene que hacer su propia vida, independientemente de lo que ocurra con la mamá. En cambio, las lunas en Sagitario son todo lo contrario, son lunas alegres, sociables, extrovertidas, expansivas. Son madres que suelen comportarse como amigas o amigos de sus hijos, lo que son cancheras, amistosas. En general todos la quieren, incluso los amigos de sus hijos. Cuando no está la madre en la casa le preguntan, che, ¿y tu mamá en qué anda? Que qué sé yo, ¿no? Se comporta un poco como uno más. Pero tienen que cuidarse de no engordar, porque también tienen tendencia a comer demasiado, a tener problemas endocrinos por la presencia de Júpiter, que es su regente, y porque la luna es el cuerpo físico y porque Júpiter agranda, expande, acuérdense de eso. Y como el Sol en Sagitario, también tienen que tener, suelen ser lunas negadoras, ¿no?
Si Sagitario es negador de por sí, las lunas en Sagitario son todavía más. Solo ven lo que quieren ver, si algo no les gusta lo ignoran directamente y es bastante difícil que cambien de opinión o puedan volverse como demasiado rígidas respecto de determinadas creencias, un poco fanáticas, ¿no? Especialmente si son cuestiones, no sé, por ejemplo, algún tipo de, no sé, de orientación psicológica, lo que fuera, es como que tiene que ser eso y no, descartan todo lo demás, ¿no? Cuando se cierran, digamos. Pero como características generales reaccionan ante las experiencias en forma apresurada, excesiva, las tres lunas, ¿no? Excesiva, a veces avasallante, exacerbada, demasiado idealistas o fanáticos, con fuerza, incluso el caso de Aries puede ser hasta con brutalidad, con enojo, demasiado desconfiados en su propia, pueden resultar demasiado confiados en su propia autoestima o en su poder personal, o en una voluntad que por ahí no tienen para sostener lo que se supone que quieren sostener. Puede que se crean superiores a los demás, que se las saben todas y se van de mambo, que se quieran imponer, ser mandones, ¿no? Siempre quieran ganar, que no escuchen razones, que se den la cabeza contra la pared y aún así se la vuelvan a dar 20 veces. Eh, en algunas excepciones, también una luna en Sagitario puede ser cero empática, no, no siempre son empáticos, o no consideran los sentimientos ni las necesidades de las demás, o pueden llegar a ser también extremadamente demandantes. Se sienten cómodas consigo mismas cuando sienten que se les tiene confianza, cuando sienten que lograron tener cierto control sobre su propia vida y cuando pueden ayudar a los demás, y también cuando pueden desarrollar su faz creativa. En su mejor expresión, sin embargo, estas lunas se suelen trascender cuando la persona toma contacto con el sentido trascendente de su propia vida, cuando comprenden que son humanos igual que los otros, que son parte de algo mayor, que son co-creadores de su propio destino, cuando se vinculan con su mundo espiritual, cuando van en búsqueda del sentido profundo de su propia vida, porque entonces se moderan, comprenden que no son superiores a los demás, dejan de negar, y entonces todo cambia en sus vidas. Esto pasa siempre cuando se trasciende la luna. Se vuelven más compasivas, más empáticas, pueden escuchar y valorar a otros, tomar en cuenta otras variables antes de avanzar en sus propias metas, y de ese modo también se vinculan mejor consigo mismos y con quienes los rodean. En el caso de las lunas de tierra, estamos hablando de los signos de Tauro, Virgo y Capricornio. Perciben y se conectan a través de los sentidos, a través de la sensopercepción. Para estas lunas las cosas son como son, y en eso está incluido el mundo emocional. Reaccionan ante las experiencias de la vida de manera firme, estable, no pierden la compostura fácilmente, aunque tienen tendencia a controlar y a somatizar sus emociones. También responden paralizándose en algunos casos, favoreciendo la inercia, reteniendo, acumulando, permaneciendo en vínculos y situaciones tóxicas o inconvenientes. Son como el objeto inamovible en su mayor expresión, como lo llama mi astral, ¿no? Eh, por eso, por ejemplo, es muy común que alguien que tenga una luna en Tauro, aunque esté, por ejemplo, casado y esté en un matrimonio que esto absolutamente, que la hace absolutamente infeliz, difícilmente toma la decisión de divorciarse. Si la toma en todo caso, la tomará el otro, o de separarse si se trata de una pareja, ¿no? También pueden ser lunas que se desvaloricen, que se boicoteen su autoestima, que tengan un extremado bajo perfil, por ejemplo en el caso de Virgo, o ser temerosas, hipersensibles, con dificultad para expresar sus emociones, que pueden parecer frías o distantes o calculadoras en el caso de Capricornio, pero en todos los casos este tipo de lunas suelen ser también muy dependientes emocionalmente, en especial Capricornio, aunque no lo parezca. Lo mejor de estas lunas es la de Tauro, porque es muy contenedora, a veces demasiado, ¿no? Lo cual genera en el hijo la ilusión o la fantasía de que su madre puede con todo, lo cual obviamente no es así. Generalmente la madre fue una mujer que le dio mucha importancia al hogar, a la comida. En la infancia le demostraba mucho su afecto a través del contacto físico. Son, por ejemplo, las que acarician mucho a sus bebés cuando los cambian, o que cuando los llevan a la cama les cuentan cuentos o les leen libros infantiles, ¿no?
o sea, establecen un vínculo desde muy chiquititos con sus bebés, los que le preparan el desayuno, ¿no? Antes de irse al colegio, le dicen cuídate, hace frío, qué sé yo, o sea que son muy cuidadosas. En cambio, la luna en Capri es una luna difícil porque Capricornio está regido por Saturno y la luna no está cómoda en ese signo, es el signo opuesto. Piensen que Saturno es, perdón, Capricornio es el signo opuesto al signo de Cáncer, donde la luna se domicilia naturalmente. Entonces ahí está en el signo opuesto. Estas lunas suelen ser muy exigentes, muy controladoras, no emocionalmente, sino de las cosas prácticas, ¿no? Le están muy encima a los hijos en los estudios, le miran cómo tienen el cuaderno, las notas, etcétera. O con la limpieza también, ¿no? Son muy exigentes con todo, con los horarios, con las reglas, con los mandatos, ¿no? Son esas madres que tienen mandatos muy rígidos, y además tienen dificultad para expresar sus propias emociones. Entonces los hijos suelen percibirlas como frías, como distantes emocionalmente, como que falta contacto, ¿no? También contacto corporal, y en general se suelen sorprender cuando de adultos descubren que sus madres fueron siempre personas muy sensibles, hipersensibles, aunque no lo pudieran demostrar, y que eso las ha hecho sufrir mucho seguramente, porque demuestran su amor haciendo, organizando, concretando, estando siempre disponibles para los demás, ¿no? En el caso de la luna en Virgo, por otra parte, lo que se acrecienta es la característica virginiana de sentirse huérfano, aunque la madre esté presente físicamente. Pero en muchos casos se observa también que se tuvo que ausentar, o que murió joven, o que tuvo que atender otras cuestiones vitales y no pudo dedicarle al hijo el cariño, la contención, el contacto emocional que necesitaba. O que incluso no pudo o no supo ocuparse de otras necesidades, como por ejemplo de la alimentación, de la asistencia médica, de la educación, y entonces lo delegó en otros miembros de la familia o en terceros. Son lunas carentes de afecto, que van por la vida tratando de encontrar a alguien que llene ese espacio, y generalmente lo encuentran en parejas, ¿no? Lo buscan y lo encuentran en parejas, aunque no todo lo que reluce es oro, ¿no? Y entonces, si la pareja fracasa porque lo que parecía ser no es, a veces el otro no es que tiene una luna tan disponible como cree esta luna en Virgo, sino que por ahí tiene un ascendente en Cáncer y entonces se engancha por ahí, pero resulta que la persona ni es de Cáncer ni tiene una luna contenedora, ¿no? Entonces fracasa la relación y ahí siguen sumando heridas, ¿no? Hasta que logran convertirse en su propio refugio, ¿no? Y aprender a nutrirse sin depender de los demás. Estas lunas se sienten cómodas cuando actúan de manera productiva, cuando concretan metas de orden familiar, cuando se proponen objetivos y los cumplen, necesitan orden, estabilidad material y emocional, sentirse seguras, y en el caso de Tauro, además, poder expresar sus emociones mediante el contacto físico, porque es a través de lo senso perceptivo que se conecta también con el placer. Bueno, vamos a tener que dejar aquí porque ya no nos da más el tiempo, así que voy a dejarles de compartir la pantalla y vamos a seguir con la luna en aire, la luna en agua, también vamos a hablar de esto que les comenté, ¿no? De las funciones psíquicas y su relación con los elementos y por lo tanto también con los signos y por lo tanto también con la luna en los diferentes elementos, porque van a ver que es algo sumamente interesante que puede explicar muchas veces por qué las relaciones fracasan, por qué tenemos problemas con los demás, por qué nos permite dar una mirada diferente, pero básicamente muy parecida, muy análoga a la que pretende darnos también la astrología. Así que por hoy los voy a dejar acá. Espero que este programa les haya gustado y si Dios quiere nos vamos a ver el próximo lunes en el programa 45, donde vamos a seguir desarrollando toda esta serie de programas en donde la protagonista principal va a ser la luna natal. Les mando un beso grande, gracias por estar ahí y hasta prontito.